Muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un encuentro más aquí en Historias de Piel. Hoy jueves 11 de octubre del 2018. Y vamos a estar arrancando. Primero que nada, agradecerles a la gente que acompañó presencialmente o a través del Facebook Live, aquí a través de la página de Historias de Piel, lo que fue la presentación de mi tercer libro de eróticas marginales. Que bueno, nada, muy agradecido también por el emotivo momento. Y hoy estamos empezando con un tema de mucha sensibilidad social, un tema de mucha importancia, por supuesto, mucha vigencia, lamentablemente, que tiene que ver con el abuso. Pero concretamente hay muchas formas de abuso y se abusa de mucha gente, no solo de personas humanas, sino también de animales no humanos. Pero en este caso nos vamos a enfocar a las maneras de abuso general, no solo sexual, que se, digamos, ejercen sobre las infancias. Vamos a estar hablando del abuso infantil y adolescente, un tema gigantesco, no solo por el lado sexual, sino también por esta cuestión tan asimilada culturalmente de que, bueno, que antes por lo menos iban las palizas, ¿no? Los golpes, las humillaciones, supuestamente todo para educar. Vamos a ver si siempre estamos educando, si siempre estamos cuidando o lo que finalmente estamos haciendo es abusando. ¿Cuándo es que abusamos? Cuando invadimos al otro, cuando no está en condiciones además de soportarnos con toda nuestra carga de angustia adulta que debería ser metabolizada para que el niño, la niña, el adolescente no tengan que soportarla con sus propios cuerpos y sus propias psiquis. Así que abuso infantil y adolescente vamos a estar hablando ya mismo aquí en Historias de P. Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Jueves 11 de octubre de 2018, 21 horas 9 minutos en la República Oriental del Uruguay. Estamos compartiendo un nuevo capítulo de Historias de Piel con el Nobel padre Rubén Campero Nobel en su tercera vez, ¿no? Vamos a decir así. No son trillizos, no son trillizos, pero bueno. Concatenados. Concatenados. Bienvenido, Rubén Campero, psicólogo, sexólogo, padre de la criaturita, el monstruito, su tercer bebé ya dado a luz. Que ahora sí, ya no hay chance, ya no hay vuelta atrás. Ahora quedó. Un parto muy emotivo, o una adopción muy emotiva. Lo mismo como es que lleguemos a la paternidad o la maternidad hacia un niño o una niña. En este caso es un libro. Y nada. Buenas noches, gente de Historias de Piel, y gracias. Yo recién le estaba agradeciendo a la gente por Facebook Live. Tanto quien estuvo presente en la presentación, haga la redundancia, del libro Eróticas, mi nuevo libro, Eróticas Marginales, como quien se hizo presente también a través del Facebook Live que estuvimos transmitiéndolo, ¿no? Lo que no te conté es que también salimos por Instagram. En live. Salimos. ¿Tiene Instagram eso también? Claro, también tiene. No me viste con el trípode, con la manito así. Claro, estabas muy concentrado en lo tuyo. El tipo con las manitos y el celular, claro. Es que ya que estamos acá. ¿Deja Instagram también sí, eso? Sí, Claro, sí. Y en cualquier momento sacamos también un tercer celular con YouTube directo. Parate, sí. Qué locura, ¿no? Estamos on fire. On fire. Partes esto, maravilloso. Rubén Campero, ya en instantes estará con nosotros también nuestra productora estrella, que está cerrando unas notas para tener unos audios en la jornada de hoy. Así que bueno, en minutos estará con nosotros Nicole Mitnick, Gonzalo Soto quien les habla. Comenzamos un capítulo un tanto particular, en un tema un tanto escabroso, donde no solamente se hablará de sexo en la noche de hoy, porque lamentablemente el tema tiene otras aristas que son bastante tanto más fuertes que incluso el abuso sexual, Rubén Campero. Hoy hablaremos ni más ni menos que de abuso infantil. Exactamente, Gonzalo. Nos vamos a detener en un tema así escabroso de pensar, porque escabroso de tomar distancia para analizarlo y dejarnos que nos interpele, ¿no? Finalmente, porque en esto no hay nadie que se salve de alguna manera, digámoslo así, porque directamente lo vivimos. No importa la generación que seamos parte, si aparte seamos personas ya que tenemos muchos años,
Probablemente podamos recordar nuestras infancias en las cuales, digamos, distintas formas de abuso, y ahora vamos a definir qué quiere decir abuso, estaban mucho más naturalizadas y permitidas como, digamos, recurso, como estrategia pedagógica, esto es de educación, incluso que se decía de enderezamiento del otro, ¿no? Parece que los seres humanos nacíamos, y los animales también no humanos, nacemos torcidos y por tanto, digamos, nos tenían que enderezar. Y muchas veces parecía que la manera de enderezarnos era a palos, ¿no? Que a palos se aprende, así como se golpeaba a las bestias, entre comillas, de carga, para que cumplieran con su función. Mucho pasaba también de manera similar con niños y con niñas, aunque hoy nos resulte o nos escandalice, incluso esto estaba como muy naturalizado. Mucho más si nos remontamos en la historia, los historiadores de la vida privada en general plantean que cuanto más atrás en la historia nos vamos, peor era para los niños y las niñas en general, ¿no? Más asociados a los animales no humanos estaban, porque eran tratados como mascotas, no eran vistos realmente como seres humanos y bueno, recibían tratos terribles porque además total no llegaban muchas veces a la adultez. Sí, no se tomaba conciencia de lo que era ser un niño, ¿no? Era un ser vivo que caminaba ahí, bueno, y hacete hombre a palo. Exacto, tenían que ver como... Bueno, también generaba, eso está muy estudiado y eso nos impacta porque hoy con la idea del niño moderno, la modernidad fue que se inventó el niño que hoy concebimos, pero claro, cuando hacemos esta revisión histórica nos impacta tanto, es decir, ¿cómo es posible que no se apegaran a los niños, no los consideraran vulnerables, dignos de cuidado como hoy? Y no, porque los niños en realidad no eran como muy renovables, porque morían mucho, ¿me explico? La medicina no tenía, digamos, el despliegue que tiene hoy, no había conciencia sobre muchas cuestiones, y finalmente tampoco existía históricamente una idea como hoy tenemos de lo que sería la infancia, como, digamos, una sensibilidad, eran en todo caso considerados cuerpos pequeños. Entonces, evidentemente, no había tanto apego hacia ellos. Y porque, digamos, había recambio bastante rápido, ¿no? Se moría uno, bueno, se tenía otro. Suena feo, ¿no? Decirlo de esa manera. Cuando en la modernidad empieza a haber una mayor conciencia o se empieza a construir una idea más de niño como un sujeto vulnerable, como un sujeto que debe ser cuidado, esto implica así un paso en la historia, por lo menos occidental, a decir, che, vamos a empezar a generar mayor grado de empatía para con este niño o esta niña, en el sentido que requiere cuidado y capaz que si lo cuidamos más y nos interesamos más por este ser, viva más. De hecho, así sucedió. También con el avance de la... O sea que habernos apegado, haber construido, generó también que viviéramos más años, porque evidentemente si nos cuidan, si nos miran, si nos quieren, si ya nos consideran humanos de entrada, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero todo tiene su lado oscurito también. Este sistema también de construcción de la infancia vino de la mano de la creación de lo que es el sistema escuela. El sistema escuela originalmente no tuvo la intención de educar como hoy pensamos que es la educación, sino de adiestrar. O sea, la idea era, la mejor manera o una manera nueva de controlar socialmente a las personas era decir, che, vamos a empezar a educar desde temprano. Claro. Para que así la letra entre mejor. Y no tengamos después que estar a los adultos asustándolos con que les vamos a cortar la cabeza si se portan mal, si los vamos a matar. En cambio, si empezamos a educar tempranamente, introducimos la ideología dominante desde pequeños y consideramos que esos seres necesitan ser educados porque son pequeños, son inmaduros y no pueden solos, y son específicos además, vamos a tener mayor éxito en nuestra intención como sociedad. ¿Por qué entro en todo esto? Un poco para que empecemos a pensar por qué hoy a gente joven por ahí considera que es un abuso decir que a un niño no se le debe dar una paliza cuando se porta mal. ¿Y por qué una persona quizás de 60 años diga, che, no, pero está bien dar una paliza? ¿Por qué veníamos naturalizando tanto el tratamiento abusivo y violento hacia los niños y las niñas? Con el sexual siempre tuvimos prurito, por supuesto, y más hoy. Pero de alguna manera el sexual es uno más entre los tantos abusos que recibieron y siguen recibiendo niños y niñas, si nos fijamos en las cifras del CIPIAF, en que la violencia incluso intrafamiliar que niños y niñas reciben es altísima. Así que a repensar el tema del abuso. Bueno, algo que a uno le deja perplejo, ¿no? Tanta información así de entrada para que suene avasallante lo que realmente es un tema complejo. Ustedes de ese lado pueden participar a través del SMS 1049, WhatsApp 092-0-1049, WhatsApp 092-0-1049, también a través de la plataforma Facebook, como bien dijo Rubén, Facebook Live, donde Jenny manda un emoji de carita sonriente con pulgar hacia arriba, Alicia dice presente, Alicia de la Barra del Chuy, saludos,
Ethel dice, hola, dice Día Internacional de la Niña. ¿Hoy? ¿Hoy? No sé, acá pone, sí, Ay, no sabía. no me pregunten a mí porque les estoy Vamos a buscar. leyendo. Lo voy a googlear. Hoy es Día Internacional, veremos. Preguntale al oráculo. Ahí está, ahí está. No es que dudemos de vos. No. Jamás. Para nada. Pero vamos a cotejar porque está bueno, ¿no? Pero Rubén Campero, el tema de la niñez es un tema de los derechos del niño, Sí, claro. parte ya desde la gesta, o la gestación, mejor dicho, del Sí. niño, ¿no? La criatura, porque obviamente hace poco se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, de ahí en más, si eso no es considerado un ser, un niño, en fin, en adelante. Ujú. Es todo un tema complejo, ¿no? Porque no solamente el golpe es algo que es un abuso, la palabra, el accionar diario en la familia, en el entorno, en la escuela, ¿no? En el jardín, los gestos de algunos docentes quizás Ni que hablar. sean un abuso. El abuso. Porque uno dice abuso enseguida asocia con sexual. El abuso, el sexual es uno de las tantas formas de abusar. ¿Qué quiere decir abusar? ¿Por qué en realidad lo asociamos tanto con lo sexual? Porque lo sexual nos genera como más claramente esta cuestión de que se generó como un pacto perverso entre dos personas en las cuales una no está en condiciones de decidir ni tomar ningún tipo de decisiones porque no se puede responsabilizar de sus actos, porque su desarrollo emocional, subjetivo, incluso corporal, neurológico, no está en condiciones de tomar decisiones de ese tipo, mucho más porque además las decisiones que tomaría en ese contexto de pacto perverso son decisiones viciadas. ¿Qué quiere decir? Que esas decisiones de querer participar en una determinada actividad sexual con un adulto son decisiones viciadas porque están dadas por la influencia perversa de ese adulto que, digámoslo así, va llevando a ese niño o esa niña hacia una determinada situación. Entonces, desde el vamos, esa relación y esa actividad sexual que pueda darse entre esas dos personas es considerada abuso por estas razones. ¿Me explico? Ahora, por esta misma relación de poder que se establece entre el adulto y el niño o la niña, es que consideramos abuso a una cantidad mayor de prácticas que ya exceden, por supuesto, lo sexual y que tienen que ver con el golpe, que tienen que ver con el insulto, que tienen que ver con la humillación, que tienen que ver con la descalificación, que tienen que ver con, digamos, la subconsideración o subestimación de ese niño, que tienen que ver incluso con la condescendencia, porque de alguna manera, digamos, el niño o la niña está en una situación de vulnerabilidad y de dependencia para con ese adulto y esa adulta que se supone debe cuidarlo. Y justamente por esa situación de diferencia de poder en donde debería cuidarlo, cuando esta diferencia de poder, que es necesaria que exista, porque gracias a ese poder la figura adulta se empodera con autoridad para poder ponerle límites al niño, que es necesario, por supuesto, ¿no? Pero cuando no se da cuenta de esto o cuando abusa de este poder, digamos, lo que hace es, digamos, deja solo o sola al niño o a la niña. Esto es, cuando un niño o una niña es abusada de una manera, de las maneras que estuve describiendo recién, se queda sin figura referente. ¿Por qué? Porque de alguna manera quien debería cuidarlo ya no está ahí. Claro. Ya no está ahí. Los niños y las niñas abusadas en general, violentadas físicamente, sexualmente, lo que fuera, intentan hacer magia con su psiquismo, por decirlo de alguna manera, y hacen, digamos, se autoengañan para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, ese ser terrible que los castiga, o ese ser terrible que los humilla, o ese ser terrible que los manosea, intentan en su psiquismo darle una vuelta como para que no sea tan terrible. Claro. Por lo menos tienen a alguien con poder. Y esto a veces se traslada incluso a la vida adulta, ¿no? Por lo menos es alguien que me pega, pero tiene fuerza, me pega, pero me protege paradójicamente de alguna manera, ¿no? Entonces se produce un efecto producto de ese pacto perverso que originalmente se tuvo que dar. ¿Por qué digo pacto perverso? Porque ese vulnerable, que en ese caso es el niño o la niña, tuvo que hacer un entrevero en su cabeza para más o menos sobrevivir psíquicamente ante la violencia y ante, digamos, el vómito psíquico que el adulto hizo cuando no lo debería haber hecho, que evidentemente sí dañó. Digamos, ahí quedó en una situación claramente ya estaba de desventaja, pero se acentuó también su desventaja en donde quedó en la posición de víctima. Fuerte, realmente fuerte. Vamos a poner un paño frío, vamos a, dar la información acerca de lo que nos decía Alicia. Hoy es el Día Internacional de la Niña y desde el 19 de diciembre de 2011 se celebra. Esto según la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 66/170 para que a partir del 2012
se conmemore para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y se dé a conocer los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. Claro, eso. Las situaciones de extrema pobreza, situaciones de vulnerabilidad social, las guerras, toda desestabilización social en general aumentan este tipo de cuestiones. Tengan en cuenta que cuando la seguridad, o digamos, o más o menos la estabilidad de una sociedad se ve amenazada, ¿quiénes sufren? Obviamente que los más vulnerables son los primeros que pagan las cuentas. Me hace acordar este texto de Galeano, ¿no? La máquina, ¿no? El jefe al empleado le pega al empleado, el empleado le pega a su mujer le pega al hijo, el hijo le pega al perro, el perro al gato, el gato al ratón. O sea, ¿se entiende? La cadena. Es una cadena que no es una cadena naturalizada, no es natural esto necesariamente, es una construcción cultural que nosotros hacemos porque de alguna forma, digamos, no, bueno, por muchas razones no vamos a teorizar aquí. Lo importante sí es visibilizar el abuso, que ahora vamos a estar hablando de una jornada que va a tener lugar la semana que viene, con respecto al tema, para que, bueno, pongamos sobre la mesa, porque se armó mucho discusión con esto de, ¿te acordás que fue, no sé si fue la ley de Coscorrón, o cómo fue? O sea, toda esta cuestión que cuando se cuestiona que a los niños y las niñas no hay que pegarles, hay mucha gente que salta. Sí. Bueno, a ver qué opinan. Muy bien. ¿Hay que pegarle a estos cuerpos chiquitos? ¿Porque son chiquitos? ¿Por qué hay que pegarles? O sea, está bien, vamos a reflexionar en todo caso y vamos a ver por qué tradicionalmente y culturalmente tenemos naturalizado el abuso, porque esto es abuso. Muy bien, Valeria manda el emoji con ojitos de corazón, Anaíde dice hola y manda un saludito. Y bueno, vamos a ir a la pausa, tenemos los audios que procuró nuestra productora Estrella. Así que reiteramos la vía de contacto, SMS 1049, WhatsApp 092 010490. También lo tenemos a través de Historias de Piel en Facebook, donde estamos viendo a nuestro psicólogo, sexólogo Rubén Campero con su verde inglés. Hoy está serio, sobrio, como corresponde con el tema de hoy. Pausa y volvemos. Boutique Erótica, el mejor sex shop de Uruguay. Más de 2.000 artículos para su vida sexual y romántica. Visitar Boutique Erótica es un acto de amor. Entra en boutiqueerotica.com.uy o visita sus 16 sucursales. Volvemos con este tema tan delicado en la noche de hoy. Bueno, como siempre, temas que nos afectan de una manera u otra en la cotidiana, en la diaria. Vamos a mandar un saludo grande para Karina, que está prendida. También por allí están Cere, Marley y Clau prendidas en el apartamento, trabajando con los pelos y escuchando Historia de Piel. Mira que bien. Por aquí hay también a través de los pelos Facebook. Trabajando, sí, peluquera, supongo yo. Peluquera, sí, con los pelos, sí, claro. Ahí está. La Chicha dice, hola. Virginia dice, interesante como siempre, profe querido. Gracias. Así que bueno, alguna de tus alumnas. Bueno, tenés tantas alumnas, tantas cátedras. Son años, ¿no? Son años. ¿Dónde escuchas a Son de grandes. Buenas noches, gente. Tiene razón Rubén. Es tal cual el abuso, te licúa el cerebro y es tiránico por momentos sobrellevar. Eso lo padecí. Gracias por tocar el tema. Un abrazo, Mario. La abuela Rosario dice, hola mis amigos, doctor Campero y mi querido Gonzalo Soto, una paliza. En mis tiempos era correctiva y no dejaba marcas. Ahora se utiliza la brutalidad. Nunca debí utilizar la fuerza con mis 2 hijos ni ellos con los suyos. Abrazo grande. Gracias. Es un tema porque el contexto de antes, de alguna manera, es como difícil hacer una extrapolación y pensar una época con la cabeza de esta época. Haciendo esa salvedad, podemos analizarla así, pero haciendo esa distancia, ¿me explico? O sea, nunca vamos realmente a captar específicamente la sensibilidad que en ese momento se tenía y cuáles eran las coordenadas que más o menos regulaban que ciertos comportamientos no fueran claramente nocivos para el desarrollo psíquico de un niño o de una niña o del propio sistema familiar. De todas maneras, hoy tenemos los instrumentos que tenemos para pensarlo y a partir de la consideración del niño y la niña como un sujeto de derecho, evidentemente que cualquier forma tradicional de ejercicio de violencia específica, sea biofísica o lo que fuere, la sexual, la psicológica, que la psicológica y la sexual y la física, pero sobre todo la sexual y la psicológica, dejan unas marcas imborrables porque evidentemente lo que hacen es que inoculan, digámoslo así, a mí me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? El adulto debería ser alguien autocontenido, que se sabe manejar solo, o sea, que se sabe contener, claro, y que no se vuelca con lo primero que se le ocurre. No dice, imbécil, estúpido, ¿no ves lo que estás haciendo? Que es muy común de escuchar. Se supone que vos
sos el que tiene que de alguna manera procesar eso aunque te venga ganas de hacerlo. ¿Me explico? Cuando no podés contener eso, cuando no querés contener eso, cuando vos pensás que la relación de poder que tenés es absoluta con tu hijo o con tu hija, o con quien vos estás cuidando, ahí es donde irrumpe el abuso. Porque cosificás al otro, consideras que el otro no es un sujeto par, que digamos, obviamente que no es igual a vos, es tu hijo, es tu hija, es una persona que estás educando, no es igual, hay una relación de poder, no es igual a vos, tiene menos poder que vos. Que esa menor cantidad de poder que tiene, genere en vos ganas de cuidar. Claro. Genere en vos Lo ganas opuesto, de decir, ¿no? Lo opuesto y no de abusar. Ese es el opuesto. Porque si no, el abuso también deja una marca que te acompaña toda la vida, como decía claramente Mario. Por eso es que el jueves, la semana que viene, miércoles 17, igual ahora vamos a tener los audios que van a estar aclarando muy bien. Va a haber una jornada que ahora se va a explicar muy bien sobre el tema abuso infantil y adolescente, que bueno, que siempre viene muy bien para reflexionar y mover estas cuestiones en las cuales, bueno, yo voy a estar participando en uno de los talleres sobre básicamente de lo que estoy hablando ahora, la consideración cultural de la diferencia que tenemos y cómo hacemos la diferencia entre adulto y niño y cómo a partir de esa diferencia aceptamos muchas cuestiones vinculadas con el abuso de poder. Muy bien, vamos entonces con el testimonio de Stephanie Pasarela, responsable en comunicación de Into, productora organizadora del evento. Este 17 de octubre vamos a estar con la segunda jornada de concientización sobre abuso infantil y adolescente. Al igual que el año anterior, se va a desarrollar en la sala de Elmira Agustini del Teatro Solís, con actividades desde las 15 horas hasta las 21 horas que van a ser de acceso libre y gratuito. Y bueno, van a ser propuestas diversas intentando generar un ámbito de reflexión y un aporte sobre esta problemática. La jornada comenzará a las 15 horas y se extenderá hasta las 21 horas. Son todas actividades de acceso libre y gratuito. Únicamente pedimos inscripción para la instancia de los talleres que se van a desarrollar a las 17 horas a cargo de Rubén Campero y a las 18:30 horas a cargo de Gustavo Álvarez. Para esos dos talleres pedimos que se inscriban a través del mail jornadadeconcientización@gmail.com. A las 15 horas abrimos la jornada con una mesa sobre abuso infantil y adolescente en la que recibimos a expositores que van a brindar desde diferentes perspectivas un aporte sobre la problemática. Vamos a estar con Fabiana Goyeneche por parte de la Intendencia de Montevideo, con Federico Barreto por parte del INJU, con Marta Balfré y con Karina Núñez. La mesa va a estar moderada por Sebastián Bandera. Luego, bueno, como les decía hoy, a las 17 horas viene el taller de Rubén Campero, a las 18:30 horas el taller de Gustavo Álvarez, uno encarado desde lo que son los estudios de género, que es obviamente lo va a llevar Rubén, y Gustavo Álvarez por parte de la psicología forense. Y luego en el último tramo tenemos las actividades artísticas. A las 19:45 vamos a proyectar el corto ganador de la convocatoria que hicimos el año pasado, Manos a la Obra. Es un corto realizado por estudiantes de la Escuela de Cine de ODK. Se llama No tan dulce hogar. Y posteriormente recibimos a Fito Gali y a Federico Roca, que van a tener una charla sobre lo que es la producción de Federico Roca como dramaturgo dentro de lo que es el teatro social. Y bueno, van a estar conversando sobre los aportes del arte y específicamente del teatro en problemáticas de este tipo. También tenemos declaraciones de Fito Gali, quien lo nombraban, va a estar con nosotros. Primero va... lo que me decía, sí, no, claro, ahora vendría la intervención de Fito. Sí, yo voy a estar en el taller, bueno, con los datos que es en la de Solís, en la de Agustini, que es desde temprano que empieza. Bueno, el mío está a partir de las 17 horas, que bueno, vamos a charlar de estas cuestiones también vinculadas con la perspectiva de género, fundamental para poder entender estas cuestiones, las relaciones de poder también. Pero bueno, vamos, si te parece, al audio de Fito. Hola, soy Fito Gali. Bueno, nada, primero que nada felicitarlos porque Historias de Piel no es un programa fácil de encontrar y es muy valioso que esté al aire. Eso primero que nada, porque se hablan las cosas como se deben hablar y con gente que sabe de lo que habla.
Pero bueno, en este caso estamos preparando estas jornadas para el 17 de octubre, que va a haber actividades desde la tarde, desde temprano, son un montón con actividades de entrada libre en el Teatro Solís, basta con que te arrimes y te informes de todo este tema. El abuso es un tema muy amplio, que nos afecta a todos, porque todos pagamos las consecuencias de las generaciones que vamos formando en el abuso y en el miedo, y con unas relaciones de poder terribles. Eso es tan importante que por eso estoy y voy a estar en esa jornada, como he estado en la anterior también, y bueno, por lo menos ponemos el tema sobre la mesa, lo discutimos, lo miramos, vemos cuánto tenemos de asumido sin darnos cuenta, que eso es importantísimo. Vamos arriba, nos vemos el 17 de octubre, no te olvides, en el Teatro Solís, prácticamente todo el día. Muy bien, completito entonces el testimonio de Fito. Un abrazo enorme. Muchas gracias a Estefanía y a Fito, bueno, también por ahí, por el reconocimiento. Difícil de encontrar, yo pensaba, estamos en el día, ahí nos encontramos, no, nada. Difícil de encontrar, se entiende a qué te referías y muchísimas gracias. Así que bueno, ya tienen la fecha, tienen las actividades y demás que sobre esta jornada. Y es otra oportunidad también para seguir pensando, ¿no?, sobre esto que estamos ahora tratando de pensar aquí en Historias de Piel, que es el abuso. En una entrevista que me tocó hace poco estar, surgía esta cuestión en otro medio, donde se planteaba las quejas de la gente, que la gente pide mano dura. Claro. La gente de alguna forma acusa a las familias, las personas nos acusamos finalmente mutuamente, de que las familias se han debilitado. Hay gente que por ahí, desde la perspectiva de género lo voy a decir también, acusa a las mujeres de haber abandonado sus roles tradicionales, de haber salido, ¿no?, finalmente a trabajar al mundo público y haber descuidado sus funciones naturales, entre comillas digo naturales, y que esto ha desvirtuado finalmente la familia. Estos son discursos de gente conservadora y que bueno, es un análisis posible, que las familias de alguna manera han perdido un poco el origen natural que deberían tener, que los hombres, por tanto, en su masculinidad se han sentido también bastante perdidos, sobre todo con crisis económicas y políticas que distintos países pueden tener y que descentran a estos sujetos de sus funciones de proveedoría, de ser los machos que más o menos plantean una posición de poder y de autoridad, y que todo esto genera, digamos, un caldo de cultivo para que, digamos, no haya orden. Entonces la gente pide mano dura. Tenemos demasiados ejemplos de países con situaciones en este momento, con poblaciones que piden mano dura. Mucha gente agarra el Facebook, agarra cualquier lado que pide mano dura. Falta que pidamos que empecemos a guillotinar gente en la calle, ¿no? ¿Tú decís que el pedido de mano dura viene en base a la familia? Estoy simplemente haciendo un comentario irónico de los comentarios conservadores que mucha gente hace para tratar de mostrar cómo, de alguna manera también, quizá a veces esto, cuando hay tanta problemática, o por lo menos visible, con niños, niñas en relación a el tema de la disciplina y demás, la gente dice, bueno, pero los padres entonces no están ahí presentes. Los padres no están teniendo una mano dura. Que las manos blandas, de alguna manera, lo que hacen es generar descontrol, que los chicos y las chicas no saben bien para dónde dirigirse, que las figuras parentales estarían, por tanto, al ser blandas, perdiendo autoridad, y que por tanto no sabrían manejar esas relaciones de poder, y de alguna manera generan, porque mucha gente lo plantea, en mis tiempos esto no pasaba, en mis tiempos mi padre me miraba y yo me portaba bien. Insisto, hacer un análisis histórico sobre aquel tiempo es muy arriesgado, porque uno está en este tiempo, me explico, y no sabe bien cómo plantearlo, pero ese padre que también miraba y la gente se callaba, era un padre terrible. Era un padre también que hoy sabemos, genéticamente estoy hablando, sí. Cuando empezamos a investigar a la interna de las familias, que empezó no hace mucho tiempo, empezó a surgir el abuso sexual, que pasaba a la interna de todo eso, la violencia doméstica, física, psicológica. Es decir, la familia no era ese paraíso que hoy, en la época actual, podemos mirar nostálgicamente de cómo todo funcionaba también. Por supuesto había gente muy recta, por supuesto, como hay hoy, recta y no recta, y por qué lo recto es bueno y lo torcido no, pero bueno, eso es otro tema. Digo esto porque de alguna manera quizá estamos viendo el tema de cómo se imparte disciplina o cómo se trata de educar de una manera muy maniquea o muy polar. ¿Debe haber mano dura o mano blanda? ¿Me explico? Y parece que miramos la mano dura con nostalgia. Ay, cuando existía un padre que ponía orden y decía y llegaba y todo el mundo se callaba. Eso sí que eran tiempos de orden.
Suena a periodos de facto también, por cierto, ¿no? Suena a cosa como muy lapidaria. Y por el otro lado, la mano blanda, que parece que serían sujetos tanto a nivel familiar como de direcciones de grupos o incluso de países, que al ser acusados o acusadas de blandas, no serían personas realmente adultas, estarían como muy perdidas, no sabrían bien cómo instaurar una autoridad. Yo creo que las dos posiciones son muy míticas, por eso polares y maniqueas. Deberíamos ver qué cosas intermedias hay entre todo esto. Se puede, obviamente que la relación adulto-niño es una relación de poder, y tiene que ser de poder, porque es la manera en que se puede de alguna manera educar. La niña necesita sentir que tiene un adulto que ejerce poder sobre ella o sobre él, porque así la cuida. Pero que ese poder no se transforme en abuso, en ese sentido. Claro. Y la única manera de hacer un buen uso de ese poder es desde la mano dura. Es desde yo estoy acá y yo te ordeno y yo te impongo algo de una determinada forma. Incluso si tengo que acudir a la violencia, acudiré. O necesariamente la otra blanda es la que yo no sé qué hacer contigo y yo solo quiero ser amigo tuyo y vamos a tratar como de casi que somos hermanos. Y finalmente no sé quién pondrá orden acá, porque se entiende que esto también pasa. Hay mucha literatura hoy por hoy indicándole o tratando de enseñarle a los padres cómo tienen que serlo. Hay muchos colegas que trabajan en esto y lo hacen muy bien, por supuesto. Pero también es una pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con estos adultos, figuras referentes que deberían finalmente tener un criterio también y no apelar necesariamente a la violencia como estrategia o a la tercerización? Claro. Educame a mis hijos. Todo institución tempranamente, porque yo tengo que dedicarme a mi vida. Entonces acá es todo un tema también con qué quiere decir el ejercicio de la paternidad, la maternidad, de quiénes son los hijos, si los hijos son propiedad de alguien en concreto, y qué quiere decir, está bien, pero qué quiere decir la propiedad sobre alguien, ¿no? Porque ahí también podría... Si una cosa es propiedad, otra cosa es responsabilidad. Exacto, facilitar mucho el abuso. Si alguien es tuyo, si mis hijos son míos, si solo míos y de nadie más, qué cosas podrían llegar a pasar. Buenas noches, gente, muy buen y delicado tema. Saludos desde Castillos. Ana. Por ahí, Ana. Manda. Hay alguien que mandó un audio de casi 5 minutos. Ay. Que es imposible que compartamos ese audio así. Ahora vamos a escribir en lo posible un resumen, un abreviado de 2.5 máximo, pero 5 minutos de audio es imposible compartirlo. Es un tema que mueve, claro. Es momento de irnos a la pausa, son 21 horas 41 minutos. Las vías de contacto: SMS 1049, WhatsApp 092-0149. Tenemos también de mensajes a través del chat de Facebook. Esto te lo leo rapidito. Espectacular la historización del concepto de niñez y adolescencia, dice Caro. ¿Pueden reiterar el mail para inscribirse en los talleres? Gracias. Era jornada de concientización @gmail.com. Muy bien, por ahí Estefanía lo estaba también compartiendo. Etel dice, como siempre, tan claro, Rubén, brindando herramientas que me permiten abordar situaciones tan complejas que se plantean en mi ámbito laboral, y pone educación entre paréntesis, tratando de garantizar los derechos de las gurisas y gurises tan vulnerados por el mundo adulto. Gracias. Pausa rapidito y volvemos con más historias de piel. Boutique Erótica, el mejor sex shop de Uruguay. Más de 2.000 artículos para su vida sexual y romántica. Visitar Boutique Erótica es un acto de amor. Entra en boutiqueerotica.com.uy o visita sus 16 sucursales. Volvimos rapidito para poder compartir el último bloque ya de este capítulo de Historias de Piel, este jueves 11. Felicitaciones por el nuevo libro, Rubén. Me lo compré en Portones. Allí conversé con un muy simpático vendedor al que le recomendé tu programa y le compré también un libro de plantas. Si está oyendo el programa tal como le recomendé, puede comunicarse. Bueno, buenísimo. Qué bueno, haciendo promoción ahí. Lo tenemos y de vuelta en la audiencia. Conocimos también, tuvimos el placer de compartir con Nicole, con Cintia, que estuvo con nosotros en Cintia, es cierto, Salón Rojo. Cintia, compartimos un momento lindísimo con gente que fue a saludar. Tú sos Gonzalo, tú sos... A mí varias personas me preguntaron, ¿dónde está? ¿Y Gonzalo Soto quién es? El que está atrás de la voz, ¿dónde está? El que está en el fondo ya, claro, con la camarita, con el celular filmando. ¿Y Gonzalo Soto quién es? ¿Dónde está el del ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde está para cobrar? No. El tipo no fue. Vamos con algún audio más que tenemos. Dale. Venía escuchándolo, primera vez que lo escucho, y realmente ignoro quién es el que está comentando, pero noto que es totalmente sesgada
Sí, ya sé. la charla. Por lo tanto, me gustaría preguntarle cómo fue su relación con su padre, a esa persona que está hablando. Porque quizás él tuvo un padre duro que lo hostigó. Pero esto que decía el de la mirada lo viví y mi padre no me castigaba, como él dice. Sería bueno que él contara un poquito cómo fue su relación con su padre. Gracias. Aquí compartimos todos los audios para que vean que no es un tema de andar filtrando audio, no. Aquí escuchamos todas las opiniones y sugerencias. Lo que pasa es que esto surge de la consulta. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta y demás. Y de alguna manera, a ver, un poquito lo decía, yo entiendo que cuando alguien no sabe de dónde está hablando alguien, por ahí, más allá que, por supuesto, trabajar en estos temas no te da, digamos, ¿cómo se decía antes? Licencia de patente, no patente de corso, no me acuerdo. El tema es que cuando uno trabaja con la vida de muchas personas y de alguna manera tiene que empatizar con lo que el otro está contando, va haciendo un raconto de situaciones que no necesariamente sabemos si son estadísticamente tan generales como para decir esto pasa. De todas maneras, si tomamos lo estadístico, vamos a tomar las investigaciones que se han hecho en Uruguay a través del CIPIAF y realmente los niveles de violencia hacia niños y hacia niñas son altísimos y preocupantes. O sea, esto no es si me pasa a mí, si tuve un papá bueno, un papá malo, y además si vamos a entrar a descalificar las posiciones de alguien por la vida que tuvo, creo que la mitad de la población o mucha más no podría hablar. Un científico no podría hablar, un político no podría hablar, nadie podría hablar. Porque todos tenemos historias perfectibles, evidentemente, ¿no? Entonces, por suerte, cuando trabajamos, reparamos también a veces heridas que podemos tener. No todos trabajamos desde el odio, eso seguro. Las marcas quedan internamente, como cuando se marca el ganado con los años. El pelo crece nuevamente y la va tapando, pero en la piel no se borra. Pude, dice, gracias a Dios, perdonarme a mí mismo por lo pasado y perdonar desde el corazón a los que me marcaron. Gracias. Es muy liberador perdonarse a uno mismo y al otro. Exacto. Bueno, eso es importante porque súper importante las personas que han sido abusadas y cómo manejan justamente las huellas de ese abuso. A veces también esas huellas quedan por el pacto perverso que se realiza en las situaciones de abuso de todo tipo, no solo sexual, sino de violencia física, también en lo que tiene que ver con violencia psicológica, violencia verbal, bueno, todas las que estuvimos describiendo habitualmente, que muchas se dan a la interna de la familia, del concepto sacrosanto que tenemos de familia. Por eso que es importante también el cuestionamiento a ciertos modelos restrictivos de familia, ampliarlos a muchas otras modalidades de familia que podemos tener para generar mayor grado de democracia y mayor grado también de visibilidad en situaciones que muchas veces pasaban inadvertidas porque estaba esta idea de que lo que pasa en la familia queda en la familia. Entonces, claro, ante el poder patriarcal tradicional que había de un hombre y a veces de mujeres también que acompañaban, aunque muchas veces también entraban en situación de víctima, muchas cosas no sabíamos que suceden. Pero mi insistencia pasa también por las situaciones que en este momento muchos niños y niñas están viviendo. Entonces, es importante también poner sobre la mesa esto, porque primero creo que es importante prevenir y después no, paralelamente también ver cómo hacemos para manejar las huellas que el abuso deja. Gonzalo, muy buenas noches. Georgina te habla. Nos conocimos hace mucho. Excelente programa, excelente el abordaje, impresionante. Sí, la gente, los padres es como que hoy día tienen culpa de poner límites a los hijos. Poner límites no quiere decir que haya que castigarlos, sino simplemente hablarles como claros, porque los niños te entienden. Yo tengo una nenita de 5 años y hemos pasado por varias situaciones diferentes y yo me siento con ella, le explico las cosas claras y es por supuesto que al principio les cuesta un poquito, pero después al verte segura y lo que estás diciendo lo estás cumpliendo, ellos bárbaros, ¿entendés? Siguen para adelante bárbaros. Y no necesita que se le golpee, simplemente se necesita hablar como cualquier adulto con otro adulto. O sea, es sentarse, hablar, un diálogo, explicarle por qué y por qué no. Los no hay que explicarlos. Me parece que hay que hablarles muy claro. Por qué no y por qué sí.
Es simplemente eso, me parece a mí. Yo no soy experta en nada, simplemente soy madre. Y sí, tengo 45 años y pasé la época de que tu madre te miraba y ya te daba miedo. Bueno, un gusto grande y un beso para los dos. Muchas gracias. Oyente de años de aquí de Metrópolis. Claro, cuando yo trabajaba en la emisora acá. Mirá. En la programación y sería Claro. Sí, por eso, en esto de la conversación, o sea, a ver, claramente, cuando se está educando un niño o una niña, cuando incluso se quiere poner la mejor intención también, la vida actual no es fácil, no es sencilla. La anterior tampoco era sencilla. Hoy, de alguna manera, tenemos una serie como de demandas todo el tiempo. Nuestra autoestima está en juego todo el tiempo. Se nos exige tener éxito. Y evidentemente los niveles de frustración que tenemos en la sociedad de consumo en la cual vivimos, está constantemente al alcance de la mano, digámoslo así. Entonces, las personas de descarga muchas veces son niños, niñas y las mal llamadas mascotas. Porque evidentemente esos quienes no tienen la misma cantidad de voz ni la misma potencia de voz para decir pará. Entonces es justamente ahí cuando el otro no me pone un límite, porque no puede ponérmelo. Un perrito no puede, un niño o una niña no puede. Yo sé que a mucha gente le escandaliza que esté haciendo esta comparación. Eso tiene que ver también con posiciones antiespecistas sobre los seres sintientes y vulnerables, para que pensemos las relaciones de poder en las cuales estamos inmersos. Cuando el otro, por tanto, no tiene voz para ponerme un freno a mí, que yo debería ponérmelo a mí mismo o a mí misma, porque soy una persona adulta, ahí justamente pierdo mi, función adulta de estar cuidando y cometo justamente esa situación de abuso. Por eso es que siempre de alguna manera puedo apelar a intentar darle forma a esto. Si yo no puedo en este momento, si siento que me está sacando de quicio, ¿me explico? La función debería intentar no aguantar como una cosa a olla a presión, sino intentar preguntarme, bueno, ¿qué me está pasando? Yo sé que la situación es bien difícil, ¿no? Pero evidentemente que me saque de quicio algo no amerita que yo empiece a descalificar. Como escuchamos, yo muchas veces he escuchado gente en la calle que le dice al niño, sos idiota, estúpido, ¿no ves lo que está haciendo? Piensen, por ejemplo, no sé, hasta algunas situaciones incluso que he escuchado de baby fútbol. Los hostigamientos que se hace sobre el niño. Por poner un ejemplo, uno de los tantos, y quizá, para mucha gente considere que este es un ejemplo banal, porque bueno, los niños es normal que les grites estas cosas, ellos deberían aguantar, encima son varoncitos. Las diferencias incluso que se hacen a veces de violencia temprana sobre los varoncitos, en diferencia con las nenas, parece que las nenas se las trata con mayor grado de condescendencia, porque son nenas y a la hora aguantar, no sea maricón, no llores, dale. A las nenas no se les pega. Y a las nenas no se les pega. Y a las nenas no se les pega encima. Entonces, cuando nos ponemos a mirar el tema del abuso infantil en general, ya no solo sexual, porque nos encanta, entre comillas, y no solo sexual, parece que es el único cuco acá. Y no es el único cuco. Y a veces, sí, es gravísimo, no puedo comparar, pero no es el único cuco. Pensemos todas las veces que somos violentos, y ya no solo con niños y con niñas, pensemos en cómo vivimos como sociedad, y cuántas veces somos violentos, cuántas veces abusamos. Entonces, ¿qué nos pasa también como personas en términos de empatía? Si nos cuesta, si las cifras del CIPIAF indican, o si las cifras en general indican el alto grado de violencia que los niños y las niñas sufren, ¿qué nos pasa como personas en términos de empatía? Si se supone que alguien vulnerable, que no tiene el mismo nivel de poder que yo, por su condición biológica, de crecimiento, neurológica, psicológica, emotiva, aún así abuso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé bien con qué, pero ¿qué pasó con algo? Qué momento, Rubén Campero. Y es momento de ir redondeando este capítulo particular de abuso infantil, que podríamos hacerlo de 8, 10, 20 programas de corrido. Es un tema como, por ejemplo, el audio ¿no? Que recién mandaba un oyente, que agradezco también, ¿no? Al cuestionamiento de quien está hablando, ¿no? Está bien, por supuesto, está bien que me cuestionen, obvio. Lo pedías vos. No de estos este tipo de cuestionamientos, claramente no estoy en lo absoluto de acuerdo. Apelar, tiene un nombre en filosofía este tipo de argumentos, apelar a las condiciones concretas de quien está emitiendo la opinión, es un tipo de estrategia y que roza ciertos elementos éticos. Pero bueno,
vamos a dejarlo. Digamos, generalmente esto mueve mucho, angustia mucho, porque nos interpela mucho como sociedad. Entonces, evidentemente, vamos a tratar de defendernos cuando algo que me hace pensar me molesta, porque me hace ver quizá que mis prácticas no son tan, no sé, qué son. Igualmente, con el tema del abuso, me parece interesante que también pensemos, cuando estamos pidiendo mano dura en muchas cosas, si es que no estamos anhelando nostálgicamente un padre terrible que venga a cagarnos a palo. O una madre terrible que venga a cagarnos a palos, no sé. Lo digo simplemente como para pensar cuando hablamos de cómo es que se supone que las estrategias pedagógicas deberían desempeñarse. A palos para enderezar, o tratar de justamente dialogar con un otro que, si bien no tiene el mismo nivel de poder que yo y necesita de mí para que lo ordene, porque yo tengo más poder que él o ella, es un otro válido que debe desarrollarme empatía. Muy bien. Rubén Campero, entonces es momento de que ingresen los chicos de Duran Duran y le pidan a usted, psicólogo, sexólogo, que nos informe, nos cuente, nos adelante el tema que estaremos tocando el jueves que viene. Nos vamos a meter, perdón, el martes. Hoy es jueves. Sí, yo estoy mareado. Nos vamos, no al otro extremo, pero sí, socialmente se piensa que es el otro extremo de la escala evolutiva, ¿no? Dejamos las infancias y nos vamos a las vejez. Y vamos a estar hablando justamente de vejez y sexualidad. ¿Qué pasa ya no solo con el tener relaciones sexuales, sino como sociedad, cómo consideramos a la vejez? ¿Qué tipo de violencias también se ejercen ahí, que son infinitas? Infinitas. Y no tienen, son inimaginables. Además, en un país envejecido como el nuestro, la violencia no solo física, sino psicológica, la invisibilización que los viejos y las viejas tienen. Bueno, de eso también nos vamos a estar metiendo el próximo martes aquí en Historia de Piel. Entramos con temas pesaditos, ¿no? Pesaditos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No todo es sexo en la vida. No, no todo es sexo ni poliamor, como sabemos. Rubén Campero, psicólogo, sexólogo, gracias por compartir un nuevo capítulo con nosotros. Nicole Mitnick, nuestra productora estrella, que se movió para procurar estos audios de la gente de Into. Y bueno, Gonzalo Soto, quien les habla. Los esperamos el próximo martes, pegaditos a Telemundo, con un tema cargadito, la vejez. Buen fin de semana. Igualmente, chao. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21, aquí en Metrópolis FM, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, psicólogo sexólogo Rubén Campero y Gonzalo Soto. Producción, Nicole Mitnick. Fue una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Bueno, gente, estamos dejando el tema de hoy. Qué bueno que viene con jornada para la semana que viene, para seguir reflexionando también el tema del abuso infantil y adolescente. Estamos hablando de temas que sí son muy temperamentales, por decirlo de alguna manera, o viscerales, porque nos duelen, digamos, sobre todo porque cuando nos identificamos con la vulnerabilidad del otro, y también cuando nos damos cuenta que estamos de los dos lados del mostrador, porque no solo hay dos, pero bueno, lamentablemente porque también ejercemos violencia. Las culturas naturalizan las formas de violencia muchas veces del trato y los dispositivos, las estrategias que históricamente, por lo menos a partir del siglo XVII, por lo menos según los historiadores, hemos utilizado para educar. Piensen, por ejemplo, en la disciplina inglesa, por traer un estereotipo de cómo se supone que se corrige a los cuerpos para que se encaucen y anden como deben ser. Piensen, bueno, los traigo a otra época, la película de Pink Floyd, The Wall, y el video Another Break in the Wall. Recuerdan esta cuestión, ¿no? De la máquina picadora de carne que de alguna manera produce cuerpos homogéneos. Bueno, todas estas estrategias de pedagogía, o sea, porque son pedagógicas, son educativas. La educación tiene que ver con la inoculación de una ideología dominante, finalmente, ¿no? O sea, para generar sujetos acordes a un determinado sistema en cada momento y cada lugar histórico. Estas formas consagradas a nivel histórico y cultural han admitido formas de violencia para este enderezamiento, ¿no? A golpe se aprende, es un dicho también que se plantea. Hay que ver si el golpe me lo doy yo porque me caí tratando de caminar, a que si el golpe sistemáticamente me lo está dando alguien de quien yo dependo además y quien se supone que debe cuidarme, y ese golpe lo hace además las más de las veces porque se desbordó, porque no puede más, porque no se puede contener, porque bueno,
ahí estamos asistiendo a una situación concreta de abuso y evidentemente nadie nace sabiendo, nadie sabe ejercer una función parental ni de cuidado, porque sí, simplemente, o sea, el hecho meramente, por supuesto, biológico, concebir un hijo o adoptarlo. Para la adopción ya es más difícil porque evidentemente actúa el Estado de entrada en la asignación de ese niño o esa niña para adopción, pero con la parte biológica esta intervención estatal, por lo menos de entrada, no se ve y nadie finalmente tiene experiencia, sino que se va haciendo camino al andar. De todas maneras, en este hacer camino al andar, cada quien hace lo que puede. Y por supuesto, ¿no?, que también el abuso, además del cuidado, se hacen presente en todas las relaciones de desigualdad. Piensen ustedes que las diferencias en nuestra cultura siempre generan relaciones de poder. No solo adulto-niño, es una relación que tiene en sí misma relaciones de poder y por tanto admite la posibilidad del abuso, sino también la relación masculino-femenino, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, blanco, negro, ¿cuál sería otra? Ciudadano extranjero. Es decir, hay muchas, animal humano, animal no humano. Son todas relaciones que de alguna manera, por esta diferencia que tienen, admiten también relaciones de poder. Y esas relaciones de poder, como toda relación de poder, se puede desbalancear. De hecho, siempre está en un equilibrio dinámico y caer, digámoslo así, en momentos de abuso. Es importante que nos podamos dar cuenta que también las personas en general ejercemos situaciones de violencia en muchas ocasiones a distintas personas cuando mal usamos posiciones de poder y nos aprovechamos de esas situaciones de poder. El punto es reflexionar para que estas situaciones no se sistematicen, para que realmente no victimosamente pensemos en un otro al cual no podemos vulnerar, sino que simplemente despleguemos la empatía, no vulnerabilizar al otro justamente o solamente porque es un otro. No importa la edad que tenga, no importa la situación económica que tenga, no importa la condición étnico-racial que tenga, no importa su identidad de género, su orientación sexual, su género, no importa, es un otro. Inclusive no importa su especie, es un otro. Entonces, bueno, deberíamos preguntarnos qué nos pasa con el otro, qué nos pasa con el otro cuando abusamos de cualquier manera y cuando a veces también pedimos sistemáticamente la mano dura. La mano dura puede ser muy buena en ciertas condiciones, hay que ver qué quiere decir dura también, ¿no? Para poner un orden cuando la cuestión se está desbordando, pero quizá no como una práctica sistemática o como la única estrategia para de alguna manera poner un orden. Por supuesto que esto deja de lado cualquier tipo de acción violenta, aunque hay que definir específicamente qué quiere decir violenta. Dejamos este tema porque da para mucho y lo abrimos a otras formas de violencia y tantas en realidad que se ejerce con la vejez. Las formas de ser adulto mayor y adulta mayor son muy variadas, esto va a depender de factores diversos, pero hay un indicador común, un marcador común en sociedades actuales, en donde, bueno, se aumenta la expectativa de vida, pero que las condiciones socioeconómicas van a hacer que esa sobrevida que hemos empezado a tener en países con cierto acceso por lo menos a ciertas formas de alargar nuestra vida, que no siempre esta vida alargada es placentera. Y parece que cuando se pasa a determinada edad o ciertas condiciones de rendimiento como adulto productivo para una sociedad, se pasa a ser una carga, se pasa a ser algo, ya no alguien necesariamente, que hay que ver en dónde se deposita. Por tanto, le vamos a meter la variable sexual y vamos a pensar entonces, ¿qué hace el erotismo acá en la vejez? Cómo repensar el erotismo también en los momentos de la vejez, no solo para las relaciones sexuales propiamente dichas como las pensamos, sino en general, ¿no? La alegría, la posibilidad de seguir pensando, que por supuesto se sigue vivo o viva, y hay mucho también camino para hacer, quizás ya no para estar en la competencia, el éxito y demás, sino para empezar finalmente quizás a disfrutar de la vida. Así que, gente, nos vemos el próximo jueves aquí en Historias de Piel, el próximo martes, perdón, porque es jueves, aquí en Historias de Piel, para hablar entonces de vejez y erotismo. Les esperamos. Chau, chau.